este año hemos cumplido 20 años saliendo al camino. Nuestra primera peregrinación fue en el 2000, cuando la Feria Indonésica fue nuestra primera peregrinación. Y mirando un poco los archivos, pues me sorprendió ver que esta isla el 18, 19 y 21 estaban más relacionadas con historia, y bueno, 22, 23, 24 símbolos, camino, mujeres en el camino, el año pasado fue Santo Grial. Voy a hablar de esto. Antes de empezar una charla sobre dónde están nuestras primera puntualidad. Aquellos que sois expertos en materia, que sois profesionales para Shatakotios,
que a nadie se le permita separar, sacar, transportar las santas reliquias o algunas partículas de esta reliquia y sobre las cuales estamos alguien que no sea creyente, como lo que lo podría estudiar. La autorización la tiene que firmar la pero que sepáis que aquí termina la versión oficial y que todo lo demás lo que viene a continuación porque es cierto que lo he contado ya. En el año 622 se produce la Islam, que es probablemente por todo el norte de África. En el año 711 consigue que las tropas entren en la península en el año 785 se produce un hecho absolutamente singular y que publica en ese año un libro que se llama la primera vez que se habla de Santiago como patrona de nunca antes se dice que es posible que haya ocurrido una circulara aproximadamente por esa fecha y quizás se llama la atención que ni siquiera San Isidoro de Sevilla, que escribió las etimologías con esa sinfonía que estaba todo el saber de ese tiempo, no hace ningún tipo de vinculación entre Santiago. Durante ese tiempo pues, empieza
En el año 844 está fechada la batalla de Clavijo y el comienzo del voto de Santiago, que os hablaré más tarde. A lo mejor a alguien le llama la atención de que haya puesto descubrimiento de la tumba en el año 825 y alguien está pensando, es que en mi libro del Camino de Santiago dice el 813. ¿Por qué el 825? Bueno, pues tu libro del Camino de Santiago mantiene y respeta una tradición muy antigua que dice que la tradición de la historia no coincide exactamente. ¿Y por qué lo digo? Porque si miramos la Real Academia de la Historia, resulta que hay un documento fechado en el año 818 o 1819 firmado por el obispo previo al con lo cual, evidentemente, de Paio no sabemos nada, pero si afirmamos que fue el obispo de los huesos, no pudo ser antes de 4 del Codex ya dice que Santiago se parece en sueño a Carlomagno, el romano germánico, el gran líder cristiano de la Edad Media. Pues había esa necesidad de se pide Santiago a Carlomagno que marche siguiendo la dirección del camino de las estrellas a liberar la tierra de sus se mantiene la tradición Otro de los grandes acontecimientos que están fechados en el siglo arqueológicas en el campo de la matanza a las afueras de Clavijo que justifiquen la existencia de batalla de Clavijo. Es más, estudios históricos han demostrado que ya se sabe quién se inventó la batalla de Clavijo. Se inventó este señor que está aquí, que es Rodrigo Jiménez de Rada, que fue el arzobispo de Toledo.
historia del Ándalus y Marruecos, es una fuente de la parte histórica de la parte musulmana. Y el libro cita que Almanzor marchó contra se encontró respecto a los motivos. Uno fue que respetó el rezo de Pedro de Mezonzo, otro pudo ser por superstición, teniendo en cuenta que estamos hablando de la Edad Media, Santiago, Pedro de Mezonzo ordenó la evacuación de la ciudad buscando salvarlo del infierno del apóstol que habría llevado. No está suficientemente documentado si en el año 927 las milicias abandonaron o no. En todo caso, sacaron de Santiago.
puede ver el lugar preciso en el que fue enterrado. Esta cabeza nos va a dar un poco más adelante. Pero si tenemos que hablar después de Santiago, evidentemente del gran personaje medieval. Y dentro de la parte, digamos, positiva que nos ha legado la historia, tenemos el Palacio de Gelmírez, que muchos conoceréis, y que impulsó la construcción de la catedral. Es cierto que no lo empezó con el obispo Diego Peláez, pero el gran impulsor fue Gelmírez. Por supuesto, se dedicó a la política de su tiempo, tenía muy buena relación con la Orden de Cluny y con Alfonso VII de León. Acuñó moneda, no fue rey, pero llegó a acuñar moneda, ministro de Justicia, y tuvo que sofocar revueltas en el año 1116 y en el año 1117. Y además ordenó escribir la historia compostelana a mayor gloria personal. Claro, aquí me gustaría pararme un poco. El hecho de que la historia compostelana la mandó escribir Gelmírez para glosar lo buen dirigente que había sido y lo buen obispo, significa que todo lo que aparece en la historia compostelana es falso. Pues evidentemente no podemos decir que todo lo que aparece en la historia compostelana es falso, solamente por el hecho de que lo hayan ordenado escribir Gelmírez. Lo que ocurre es que tenemos que leer la historia compostelana con juicio crítico y saber en qué momento y en qué contexto se escribe, y no por el hecho de que sea una obra del siglo XI, XII, tenemos que creernos a pie juntillas lo que dice. Es decir, eso de las noticias falsas y el relato falso no se ha inventado con internet. Esto también hay que tener su tradición. Bueno, pues Diego Gelmírez en el año 1102 comete lo que se conoce como, ha pasado la historia como el pío latrocinio, y disculpad que os me diga que me parece maravilloso usar la expresión pío latrocinio. Latrocinio es un robo y pío es porque lo que se roban son reliquias. En el año 1102, Diego Gelmírez cogió parte de su tropa y se fue a Braga a robar reliquias, literalmente. De hecho, este texto que aparece aquí está tomado de la historia compostelana y es un discurso atribuido a Gelmírez, que dice: intentaríamos llevar a sede compostelana los preciosos cuerpos de los santos a los que ningún culto se les rinde aquí, pero convendrá hacer esto de manera oculta para que la gente de esta tierra no promueva contra nosotros una súbita sedición. Literalmente fue a robar reliquias. Robó la reliquia, lo tengo por aquí, de San Fructuoso, San Cucufate, San Silvestre y Santa Susana. De hecho, la iglesia de Santa Susana, igual alguno la conocéis, está en mitad de la Alameda. Bueno, pues ahí la iglesia consagrada por Gelmírez está allí, y allí están los restos de Santa Susana. Pues 3 años después, Mauricio Urdino se la devuelve a Gelmírez. Todavía no era obispo de Braga, fue nombrado a la vuelta. ¿Qué es lo que hizo 3 años después Mauricio Urdino? Pues viaja a Jerusalén y roba. La historia es así, estamos hablando de robos. Roba en Jerusalén la cabeza, el cráneo del apóstol Santiago el Mayor. Si la roba en la catedral armenia y por eso desapareció, los armenios ahora de Jerusalén dicen que no tienen la cabeza, y es la misma que se trajo Mauricio Urdino, no lo sabemos. Podemos
pero sí se trajo una cabeza que él dijo que era la cabeza de Santiago el Mayor. Y lo hizo, pues, para devolverse a Gelmírez, básicamente. Es decir, para poner en entredicho la autenticidad de la reliquia, ya que él decía que tenía su cabeza. Este señor, en fin, tiene, no voy a profundizar mucho más, pero tiene una historia larga y de hecho ha pasado a la historia como un antipapa, Gregorio VIII, el antipapa, de las veces que ha habido varias cabezas en la iglesia, el papa que ha aceptado al antipapa, bueno, pues este señor fue antipapa también en su momento y bueno, también fue arzobispo en Praga. ¿Realmente trajo la cabeza? ¿Él podía decir que tenía la cabeza? Bueno, pues pasó sí y no. Dejadme que lo explique. Este hombre trae la cabeza de Jerusalén, pero son tiempos muy difíciles, en que viajar era muy complicado y muy peligroso. Entonces, cuando llega a la península, lo que hace es que lo deposita la cabeza en el monasterio de Carrión de los Condes, esperando que los tiempos se aplaquen y que pueda coger la cabeza y llevarla a Braga. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras que la cabeza que trajo Mauricio Ordino estaba depositada en Carrión de los Condes, a la reina Urraca, la reina de Castilla y León, Urraca I, conocida como la Temeraria, le interesaba mucho estar a bien con Gelmírez. ¿Y qué hace? Coge la cabeza, se la lleva a Santiago y se la entrega a Gelmírez, con lo cual, después de traer la cabeza de Jerusalén, Mauricio Ordino, esa cabeza nunca llegó a estar en Braga. ¿De acuerdo? Claro, aquí se produce una situación curiosa, una situación extraña. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Gelmírez cuando recibe una cabeza? Diciendo, esta es la cabeza que te traigo, que la han traído de Jerusalén y es la cabeza de Santiago. Le faltaba la cabeza a Santiago que tenían en la tumba, se juntan con dos cabezas. ¿Qué pasa? Es que tuvo que ser una situación extraña. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Dónde está esa cabeza? Pues esa cabeza está en la Catedral de Santiago. Ahora mismo esa cabeza está en la Catedral de Santiago. Está en la capilla de las reliquias. No está enterrada debajo del altar mayor, donde se supone que están los huesos de Santiago el Mayor. ¿Cómo se soluciona el problema? Bueno, pues se dice que la cabeza de Santiago, que ha venido de Jerusalén y que ha traído Mauricio Ordino, es de Santiago el Menor, de Santiago Alfeo, con lo cual se justifica que haya otra cabeza de Santiago en la Catedral de Santiago. De hecho, este relicario que aparece aquí, es bastante conocida, es el relicario que hay actualmente en la capilla de las reliquias y que en principio contiene ese cráneo. Claro, y alguien puede decir, bueno, entonces, a esa cabeza que está en ese relicario no le afecta la bula de León XIII. Claro, la bula habla solamente de que no se pueden estudiar ni remover ni separar los huesos que hay en la cripta. Entonces, ¿esa cabeza sí se puede estudiar o no? Pues sí, claro que sí, y se ha estudiado. Os traigo aquí un artículo del doctor Fernando Serrulla, del Instituto de Medicina Legal de Galicia, que lo publicó en el año 2021 en la revista Forensic Anthropology, sobre un estudio antropológico de esos huesos que sí pudo obtener autorización para estudiar. ¿Y qué encontró? Pues lo dice de una manera muy elegante, para no ofender, para decirlo todo bien, pero resulta que Santiago el Mayor muere decapitado, según la tradición cristiana, y Santiago Alfeo, Santiago el Menor, muere básicamente a palos. Y este hombre descubre que la cabeza que hay en el relicario es compatible con el cráneo de alguien que ha sido decapitado. Entonces sugiere, de manera muy elegante, que quizás haya habido algún tipo de confusión entre los distintos Santiago. Y eso, evidentemente, no demuestra nada, pero apoya la teoría de que realmente la cabeza que trae Mauricio Ordino
puede que sea realmente robada de la catedral armenia de alguien que fue decapitado, y al traerla es la que está ahora mismo en la capilla de las reliquias como cabeza de Santiago. El artículo es maravilloso y absolutamente científico, y tratado el tema con muchísimo rigor para no ofender. Pero bueno, antes de despedirnos de Gelmírez, cuando ya estaba muy mayor, pasó algo que después ha sido determinante en el siglo XIX, y es algo muy curioso. Y es que el obispo Atón de Pistoia le pide una reliquia, le pide un trocito de hueso a Gelmírez para que se lo entregue, porque la situación en la ciudad era muy difícil y él sospechaba que teniendo el hueso las cosas irían un poco mejor. Y se lo concede. De hecho, hay una confusión maravillosa, porque es una cuestión meramente de estudios filológicos. Atón, obispo de Pistoia, el adjetivo para decir de dónde procedía es el adjetivo pacensis, que posiblemente era Pescia en Italia, pero como pacensis se parece mucho a decir que era pacense, también hay una rama que dice que procedía de Badajoz, y era el origen del adjetivo pacense. De hecho, el seminario en Extremadura, entre, no sé si es de la diócesis, creo, la diócesis de Mérida y Badajoz, está dedicado a San Atón, simplemente porque está la confusión de si realmente pacensis hacía referencia a Pescia o hacía referencia a Badajoz. Pero bueno, la historia es que a través de un canónigo que era de origen pistoiano, era de Pistoia, pero era canónigo en la catedral de Santiago de Compostela, Gelmírez accede y le da un huesecito. De acuerdo, que fue el último hueso que se sacó de la tumba antes de que se sellara. Ahora vamos a ver que realmente parece que esto es general, de que toda persona principal que iba allí a visitar a Santiago pues se quería llevar un trocito de hueso de recuerdo, de reliquia, y Gelmírez dijo: mira, hasta aquí llegamos, y sellaron la tumba para que no fuera desapareciendo los huesos. Sí es curioso que en alguna bibliografía dice que el trocito era un trozo de cráneo, y en otros dice que era un trozo de mandíbula. Entonces eso me ha tenido despistado un tiempo hasta que he encontrado qué hueso era. Y el hueso es la apófisis mastoides, que es lo que hay aquí detrás de la oreja, sobresale un hueso. Pues este huesecito que hay aquí justo detrás de la oreja, que asoma, que está aquí marcado, en la apófisis, parece que ese fue el trozo de hueso que fue el que dio Gelmírez a Atón, por supuesto. Ese hueso llegó a Pistoia y por ahí, pero hay una tradición también asociada al culto a Santiago. ¿Cómo tuvo que ser eso de sacar reliquias? Que bueno, os traigo este texto de Ambrosio de Morales. Más adelante os voy a hablar de Ambrosio de Morales, pero en este texto dice: fue Diego Gelmírez el que encerró el cuerpo del santo apóstol, así que ya no se pueda entrar a donde está, porque debía ser grande la frecuencia de mostrarlo a los reyes y a los grandes príncipes que en todas partes venían al santo. Y os decía que os iba a hablar un poco más adelante del voto de Santiago, y es que 10 años después de que falleciera Gelmírez fallece en 1140, y en 1150 aparece un documento que se dice que es copia de uno del siglo IX, y es que cuando termina la batalla de Clavijo, el rey Ramiro y su familia concede el privilegio del voto de Santiago. El voto de Santiago decía que los campesinos de los reinos de Asturias, Galicia, León y Castilla debían pagar un impuesto extraordinario, un diezmo de cereal, a beneficio del cabildo catedralicio de Santiago. Y esto estuvo vigente siglos y siglos y siglos, hasta que las Cortes de Cádiz lo abolieron en 1800.
Bueno, pues ese documento por el cual los campesinos de Castilla han estado pagando el diezmo al impuesto de Santiago ha sido la estafa, una de las estafas, o posiblemente la estafa más grande de la historia de España. Se trata de un documento falsificado. No hay ninguna duda de que el rey Ramiro nunca firmó ese documento. Los historiadores están de acuerdo en que es una falsificación, lo que no están de acuerdo es quién fue el que lo falsificó. Traigo aquí que Gabriel Pozo Felguera dice que el que lo falsificó fue Rodrigo Jiménez de Rada, que ya os he hablado antes, que fue el que inventó la batalla de Clavijo, y puede que esa invención fuera la justificación para después el voto de Santiago. López Ferreiro considera que quien lo falsificó fue el canónigo Rainieri, que fue el que convenció a Gelmírez para que le diera el trozo a Tom. Y López Alsina dice que la falsificación es de Pedro Marcio, que es el autor del tercer tomo de la historia compostelana que os he citado antes. Claro, y me podéis decir, bueno, pero los reyes católicos sí firmaron, sí refrendaron el voto de Santiago, con lo cual ya tenía validez histórica. Y es cierto, los reyes católicos firmaron el voto de Santiago, pero hay que saber en qué condiciones y por qué lo firmaron. Los reyes católicos visitan Santiago en 1486. Están en plena guerra contra el reino de Granada, una guerra que les está costando muchísimo. Y necesitan la ayuda de Santiago, que era Alonso III. Pues no voy a entrar en detalles, pero era una época muy convulsa porque terminó la guerra civil de Castilla entre Juana de Trastámara e Isabel de Castilla, que prácticamente fue como la Segunda Guerra Internacional, porque a Juana la apoyaron Francia y Portugal, y evidentemente a Castilla para conseguir esta ayuda de Fonseca, adelante firma si quiere mi apoyo y firma básicamente lo que necesita. Eso fue a finales del siglo XV, y en el siglo XVI las reliquias desaparecen y están casi 3 siglos perdidas. Pero eso os lo cuento después de que María Mar lea la primera parte del relato en la ruina de San Antón. Con eso descanso un poco. La tarde había estado plomiza y húmeda. Un viento desapacible traía ráfagas de lluvia de vez en cuando, anunciando un aguacero que se veía inevitable. El hospitalero se disponía a preparar su cena convencido de que pasaría solo una noche más en el albergue de las ruinas del monasterio de San Antón. El edificio, que fue sede de la Encomienda General de la Orden de San Antón, se encuentra destruido y solo unos lienzos góticos y alguna dependencia recuerdan la grandeza de su historia. Desde hace unos años, con el devenir del renacimiento del Camino de Santiago, el enclave ha vuelto a sus orígenes, prestando alojamiento a los peregrinos en un modesto albergue. Nada que ver con las legendarias instalaciones que los antonianos ponían al servicio de los caminantes, pero el sentido de la acogida sigue siendo el mismo. El hospitalero se disponía a encender la hornilla cuando unos golpes sonaron en la puerta. Al abrir, encontró a un peregrino calado hasta los huesos, con una expresión que denotaba cansancio y hastío al mismo tiempo. No hizo falta que dijera nada. El hospitalero se adelantó. «Buenas noches, bienvenido al albergue de San Antón». El recién llegado entró en la estancia y cruzó con su anfitrión unas mínimas palabras de cortesía. Necesitaba una ducha, ponerse ropa seca y descansar. No tenía intención de caminar esa noche hasta Castroverí, por lo que agradeció el ofrecimiento del hospitalero para compartir la cena. «Solo son salchichas, pan y sopa de sobre. Es todo lo que hay en la alacena, pero podemos abrir una botella de vino». El peregrino se fue a la ducha mientras el hospitalero encendía la hornilla.
Minutos después, el albergue se tornó más acogedor. El olor de las hojas de menta que sirvieron de aderezo a la sopa llenaba el comedor. Cuando el caminante volvió del dormitorio con ropa seca, la mesa estaba puesta. Por varias veces el hospitalero intentó empezar una conversación, mientras la promesa de lluvia se cumplía y la tormenta se cebaba con la ruina. No obstante, por alguna razón, el peregrino eludía de manera educada cualquier intento de intromisión. Los silencios se hacían insostenibles y el hospitalero lo intentó una vez más. En esta época del año solo vienen por aquí jubilados, casi todos extranjeros, holandeses o alemanes. Para ellos este tiempo es inusual y no temen salir a caminar bajo la lluvia. Nada que ver con los meses de julio y agosto, donde el camino se llena de universitarios en busca de aventura. Pero por su acento diría que usted es de aquí y no tiene edad de estar jubilado. Finalmente el peregrino se decidió a hablar de sí mismo, aunque no le apetecía. Consideró que era una descortesía responder a tanta hospitalidad con evasivas. No estoy jubilado, estoy de baja. El hospitalero se sorprendió por la respuesta. En apariencia, el peregrino estaba cansado, como cabría esperar después de caminar kilómetros y kilómetros contra la lluvia y el viento, pero no dejaba entrever ninguna limitación física por la cual estuviera de baja laboral. Ante el silencio de su anfitrión, el caminante se vio en la necesidad de explicarse. Estoy de baja por depresión. No me apetece hacer el camino, pero fue la promesa que le hice a mi mejor amigo, que también es médico en el hospital. Me pidió que hiciera el camino de Santiago a cambio de darme de baja. El hospitalero no supo qué decir. El latigazo de un relámpago se filtró bajo la puerta del albergue. Unos segundos después, el trueno hizo vibrar los cristales. Entonces, usted es también médico, fue lo único que se le ocurrió para romper el silencio. Al menos lo era, un médico cirujano, dijo el peregrino con una mueca. Pero no creo que vuelva a ejercer. Bien, quizá el camino le ayude a reconsiderar. El médico le interrumpió de manera tajante. Olvídese de sus consejos de hospitalero. Sé que lo hace con buena intención, pero puede ahorrárselos. A su mes murieron 3 pacientes en la mesa de operaciones, 3 en la misma semana, mientras yo los operaba. No lo pude resistir. No quiero volver a pisar un quirófano nunca más. Tengo un amigo psiquiatra que está enamorado del camino y me dijo que me daba la baja a cambio de que peregrinara a Santiago. Además, me insistió mucho en que pernoctara aquí en las ruinas del monasterio de San Antón. Vaya, siento mucho lo de sus pacientes. El aire se tornó espeso y el silbido del viento se antojaba insuficiente para llenar el silencio. El hospitalero decidió dar un giro a la conversación. ¿Y sabe usted por qué le recomendó dormir en este albergue? Castrojeriz no está lejos. Me dijo que aquí los antonianos realizaban milagros y curaban a peregrinos desahuciados. El hospitalero sonrió de oreja a oreja, porque por fin la conversación tomaba tonos amables. ¿Cree usted en los milagros?, preguntó el cirujano. El hospitalero se tomó unos segundos antes de responder. No creo en los milagros, pero creo en el poder del camino para cambiar la vida de la gente. El médico dedicó unos segundos a saborear esas palabras. Le gustó su aroma, pero le resultaban difíciles de digerir. Finalmente le pudo la curiosidad. ¿Qué hacían en este monasterio los antonianos? En el Camino de Santiago y en toda Europa, este monasterio era famoso porque los antonianos trataban a peregrinos enfermos con el fuego de San Antón. Es una enfermedad terrible. Quien la sufre tiene alucinaciones, convulsiones y se le necrosan las extremidades. La conozco en términos cirujanos, hoy la llamamos ergotismo. Eso es, cuando llegaban los peregrinos enfermos, los antonianos los acogían, rezaban por ellos, los trataban con brebajes y ungüentos, y en los casos más extremos cercenaban las extremidades con gangrena. El médico escuchaba con atención, tratando de imaginar cómo sería la mutilación de un miembro en aquel monasterio siglos atrás. Y lo cierto es que funcionaba, dijo finalmente el hospitalero ante la mirada atónita del cirujano. Las crónicas cuentan que después de pasar por este monasterio, cuando el peregrino enfermo llegaba a Santiago, estaba limpio del fuego de San Antón, y para la gente de la Edad Media era obvio que se había producido un milagro. El ergotismo, el fuego de San Antón, lo producen las toxinas del cornezuelo, un humo que contamina el centeno. Exacto, el hospitalero parecía entusiasmado.
historia. Los caminantes que venían del norte de Europa habían contraído el fuego de San Antón por comer durante meses pan de centeno contaminado con cornezuelos. Cuando peregrinaban a Santiago, a cruzar los Pirineos, empezaban a comer pan de trigo. Poco a poco se iban limpiando y cuando llegaban a Santiago estaban curados del todo. Hay una base científica, pero en la Edad Media la única explicación era que los antonianos realizaban el milagro de la curación. El cirujano escuchó al hospitalero con atención, pero se encontraba demasiado cansado para continuar con la sobremesa. Le agradeció una vez más la cena y se marchó al dormitorio. El anfitrión recogió la mesa y se dispuso a descansar mientras la lluvia reciaba sobre la ruina. No había pasado ni media hora cuando un ruido espantoso los despertó. Ambos hombres salieron corriendo del albergue bajo la tormenta hacia el lugar donde se había producido el estruendo. En mitad de la carretera que pasa bajo el arco frente al monasterio, había tirado en el suelo un chico de no más de 20 años y a unos metros de distancia una motocicleta caída en el asfalto aún tenía el faro encendido. Era obvio que el muchacho había resbalado y dado con los huesos en el suelo. No llevaba casco y ambos se temieron lo peor. En un acto reflejo, el médico se arrodilló junto al muchacho, le tomó el pulso y se inclinó sobre su pecho, ante la mirada del hospitalero. Nos vamos a dejar así, después está la resolución de la historia. Pero mientras os cuento un poquito más de lo que es. En el año 1589 las reliquias desaparecen. En 1588 lanzamos contra los ingleses la Armada Invencible, que fue un absoluto desastre militar, derrotado por los elementos. Y en 1589 Francis Drake, que tenía patente de corso de Isabel I de Inglaterra, ataca a Coruña con una tropa de 20.000 hombres. Se produce la defensa heroica, aquellos que conocéis a Coruña, la plaza de María Pita, es la gran heroína coruñesa en la defensa de la ciudad, y cuentan las crónicas que Juan de San Clemente, por miedo a que el pirata Drake llegara a Santiago y se llevara las reliquias, las esconde. Pues esa es la versión oficial que aparece en todas partes. Claro, pero uno empieza a rascar y a lo mejor había otras razones. De hecho, en el año 2017 esta periodista le hace una entrevista a la historiadora Ofelia Rey, de la que os hablaré más tarde, y que dice que la amenaza del pirata Drake fue un pretexto burdo para ocultar los restos del apóstol Santiago. Claro, había una razón militar, pero claro, tampoco el obispo tampoco tenía que ser un experto militar, y es que las tropas de ataque que traía el pirata Drake eran barcos, no traía infantería, no traía caballería. El pirata Drake podía llegar a donde llegaban los cañones de sus barcos, por eso atacaba puertos, por eso atacaba ciudades costeras. Entonces, desde el punto de vista militar, el hecho de que llegara a Santiago era bastante improbable. Claro, eso el obispo no tenía por qué saberlo, y puede ocurrir de que por miedo ocultaran las reliquias. Lo que ya es más difícil es decir, bueno, ¿y cuando desapareció la amenaza del pirata Drake? ¿Por qué no se restauraron las reliquias? Bueno, pues la versión oficial es que las hemos escondido tan bien que no las encontramos. Y esa es la versión que aparece en todos los libros asociados al Camino de Santiago. Y esta parte me parece maravillosa porque va uno rascando y es como una cebolla que va capa a capa encontrando cuestiones nuevas. El año pasado os traía una razón más allá del mero ataque de Drake, que os lo resumo rápidamente porque esto ya os lo he contado. Y esta en relación con la afición de Felipe II con las reliquias.
Felipe II era una persona extremadamente religiosa, pero con un sentido de la religión muy personal, muy particular. Era el hombre más poderoso de la tierra en su momento y estaba obsesionado con hacer en el Escorial lo que llamaba un axis mundi, una columna de conexión entre el cielo y la tierra. La forma de conseguirlo era acumulando y acumulando reliquias. Como dice ahí, reunió cerca de 7.422 reliquias, entre ellas 12 cuerpos enteros y 144 cabezas, y bueno, pues mantuvo esa tradición. De hecho, se conoce, decía que os iba a hablar después de Ambrosio de Morales, que lo he citado antes. Ambrosio de Morales, que fue cronista de Castilla, Felipe II lo envía en el año 1572 por toda España para que haga un catálogo de las reliquias que había en cada pueblo, en cada monasterio y en cada iglesia, y probablemente, casi con toda seguridad, con la intención de ver qué reliquias se podía llevar después. Entonces, una de las posibles razones por las cuales Santiago decía no sabemos dónde están los huesos era por el miedo que tenían de que Felipe II se lo llevara. Incluso el año pasado también os contaba que, todo un trabajo, pero lo encontré en Pares, en el portal de Archivos Españoles, aparece un breve del Papa Pío V a Felipe II para traer reliquias al monasterio de San Lorenzo de la Corona, es decir, la autorización del Papa para ese traslado de las reliquias. Claro, eso justificaría por qué durante el reinado de Felipe II, pues en la catedral de Santiago, cada vez que preguntan decían no sabemos los huesos dónde están, han desaparecido. Pero es que fallece Felipe II y los huesos no aparecen. Y este año, como os decía, rascando, porque esta historia es maravillosa, está llena de matices, he encontrado un testimonio. Primero que hay un vídeo fantástico, precioso en YouTube de la historiadora que aparecía en la entrevista que os decía antes, que es Ofelia Rey Castelao, que es catedrática actualmente de la Historia Moderna de la Universidad de Santiago de Compostela, y es probablemente la persona que más sabe del mundo del voto de Santiago. Su tesis doctoral, en el año 1984, fue sobre el voto de Santiago en la España moderna, y bueno, tiene libro y conferenciante y catedrática de prestigio internacional. Y en esta conferencia pues, nos cuenta que el Cabildo de Santiago ya había conseguido que se pagase el impuesto hasta el río Pisuerga y hasta el río Tajo. Y a partir de los años 50 del siglo XVI intenta ampliar la zona de cobro. Santiago intenta convencer a Carlos V de que en las tierras conquistadas en América también se pagara el diezmo al catedral de Santiago, y Carlos V dijo que en América no se pagaba el voto a Santiago. Y ese interés de la catedral de Santiago pues, fue poniendo pleitos a los distintos pueblos con la intención de cobrar ese voto. En Andalucía los perdimos todos. Todos los pleitos relativos al voto de Santiago los perdimos todos. ¿Por qué perdimos en Andalucía todos? Porque cada pueblo se intentó defender de manera independiente y buscaban al abogado del pueblo para enfrentarse al todopoderoso Cabildo Catedralicio de Santiago. En Castilla tuvieron otra estrategia. Y, Castilla aquí viene diciendo los obispados de Calahorra, Palencia, Osma, Sigüencia, etcétera, 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 y contrataron al mejor abogado que había en aquella época, o de los mejores abogados que había en la época, que fue Lázaro González de Acevedo. De hecho, está en el Archivo Histórico de la Nobleza, se puede encontrar el documento del memorial y discurso del pleito sobre el voto de Santiago. Y este señor, pues en defensa de todos estos campesinos, exigió que se le presentara el documento por el cual se supone que ellos debían pagar ese voto de Santiago. Y el Santiago dijo, el documento no lo tenemos, ha desaparecido, el original no está, tenemos aquí una copia. Y dijo Lázaro González de Acevedo que eso de una copia, eso no valía, que eso no era fiable tener una copia, que yo quería el documento, y dice, pues no tenemos el documento original. Y dijo, bueno, pues quiero ver
los huesos de Santiago y quiero contrastar la autenticidad de los huesos de Santiago. Y si seguimos el criterio de la catedrática de la Universidad de Santiago, pues la razón por la cual Juan de San Clemente retiró las reliquias fue precisamente para evitar que fueran inspeccionadas por los relatores de la Chancillería. La Chancillería es el equivalente al Tribunal Supremo, que podríamos considerar ahora. Y esa es, según esta historiadora, la razón por la cual estuvo tanto tiempo oculto. Estuvo oculto, no se encontraron, estuvieron desaparecidos los huesos durante casi 3 siglos. Pero bueno, aprovechando que ahora se han perdido las reliquias y no sabemos dónde está, pues voy a contar otras posibles ubicaciones o otros sitios donde reivindican que tienen reliquias de Santiago. Una de ellas es en Toulouse, en Francia, que dicen que sí, que tienen el cuerpo completo de Santiago el Mayor, lo que pasa que, bueno, que parece que es una reivindicación más o menos local, que no trasciende más allá de lo que es la comarca alrededor. Otra posible, claro, estas cosas hay que tratarlas con mucho respeto, porque también está la cuestión de la fe de cada uno, pero bueno, he encontrado que en el año 2016 pues había un artículo en La Voz de Galicia de que había una iglesia rusa donde tenían la piel del apóstol de Santiago. Con todo mi respeto hacia la devoción, parece que no hay documentación histórica que justifique de ninguna manera que en una iglesia puedan tener esto. Sí puede ser un poco más, por lo menos compatible, no podemos decir que se justifique, pero sí puede ser compatible lo que ocurre en Lieja. En Lieja dice que tienen un trocito del radio del antebrazo derecho de Santiago, que llegó allí en el año 1056, y reivindican que es un regalo del obispo Cresconio, del obispo de Santiago, al futuro abad del monasterio de Lieja, Roberto, que había hecho una peregrinación con 200 compatriotas a Santiago. Claro, ¿por qué digo que es compatible? Porque Cresconio era previo a Gelmírez. Entonces ese miedo que tenía Gelmírez de que poco a poco, cada vez que llegaba alguien importante, se le diera un trocito de hueso, pues parece compatible con el hecho de que Cresconio, que fue obispo antes de Gelmírez, si realmente se presentaron 200 peregrinos de Bélgica, dijera, bueno, pues vas a llevarte un trocito. Y otra de las reivindicaciones que más fuerza está cogiendo últimamente es la reivindicación que tienen en Paredes de Nava. De hecho, aparece en la revista Peregrino, aquellos que sois socios ha tenido que llegar a la revista Peregrino, y aparece un artículo sobre Paredes de Nava, firmado por Juan Carlos García. Aprovecho para decir, si no sois socios todavía, por una razón más para haceros socios, que os llegue la revista Peregrino, y que reivindican que tienen una costilla. Y si hay una documentación histórica del rastreo de dónde viene esa costilla, y parece que procede de la Cámara Santa de San Salvador de Oviedo, y el momento histórico en el que se enmarca el traslado, que es un acto de conciliación entre Juan I y su hermano. Claro, la justificación del traslado desde Oviedo a Paredes de Nava parece que sí está históricamente justificado. Claro, pero la pregunta es, ¿y cómo llegó una costilla de Santiago a Oviedo? Es posible que Alfonso II, el Casto, o Alfonso III, que peregrinaron desde Oviedo a Santiago, se la llevaran a Oviedo en peregrinación, pero sobre eso no hay documentación histórica. Entonces, pues, habría que seguir investigando el origen de esa costilla. De hecho, bueno, pues os traigo las imágenes, este sería el relicario donde estaba la costilla, y aquí el texto que dice que es una costilla del apóstol Santiago el Mayor, y esta costilla estaba en la capilla de los Ángeles de Oviedo, etc. Y respecto a las posibles reliquias de Santiago, quizás sí, quizás no, la última que os traigo es la mano de Reading, que es una reliquia absolutamente controvertida y probablemente falsa, pero tiene varios orígenes.
Según la tradición inglesa, hacia el año 1125, la hija del rey Enrique I de Inglaterra, Matilda, peregrina a Galicia y se lleva de vuelta la mano izquierda del apóstol Santiago. No está muy claro. Hay otros posibles orígenes. La mano se conserva actualmente, se conserva en Inglaterra. Hay otros posibles orígenes porque hay una primera referencia de esa mano en Venecia en el año 640, con lo cual tampoco está muy claro de cómo llega allí a Santiago. La cuestión es que, bueno, tiene su peripecia, porque fue donada a la abadía de Reading, después estuvo en el museo en 1786, fue comprada por un coleccionista privado y finalmente fue donada a la iglesia de San Pedro en Marlo, que es donde está actualmente. Claro, cuando llega a la iglesia de San Pedro en Marlo, llega el párroco, lo primero que se pregunta dice, bueno, pero esta mano ¿de verdad una reliquia de Santiago o no es una reliquia de Santiago? Después de haber pasado por el museo y tal. Entonces, claro, lo primero que se le ocurre al párroco que es ponerse en contacto con el obispo de aquí de Santiago y preguntarle, oye, Santiago, que te falta una mano. Antes de hacer ninguna otra prueba, vamos a ver si hay mano o no. Y eso es lo que hace. De hecho, muestra gran interés por la mano, intentando protegerla para fines piadosos y que se encuentra en el museo. Escribió al arzobispo, que era el arzobispo de Santiago en ese momento, Miguel García Cuesta, para preguntarle. Claro, respuesta del arzobispo: no lo sabemos, es que hemos perdido los huesos, es que no sabemos si le faltaba una mano o no le faltaba una mano. Y según el cronista, pues evidentemente esa situación era ya, en el siglo XIX eso ya era insostenible. Es decir, te dije que fue claramente una situación bastante embarazosa para el obispo tener que dar ese. Bueno, pues a finales del siglo XIX se buscan las reliquias y aparecen. Pero antes vamos a ver la resolución de qué pasó con el relato de la ruina de Zapote. Retomamos. No llevaba casco y ambos se temieron lo peor. En un acto reflejo, el médico se arrodilló junto al muchacho, le tomó el pulso y se inclinó sobre su pecho ante la mirada del hospitalero. «Rápido», dijo el cirujano con voz autoritaria. «Traiga un punzón o algo con lo que cortar, un bolígrafo y una toalla y llame a una ambulancia». El hospitalero no entendió qué uso podían tener aquellos objetos, pero era obvio que la vida de aquel chico dependía de la velocidad con que cumpliera la orden. Fue rápidamente al botiquín del albergue, pero no encontró un punzón, ni mucho menos un bisturí. Se le ocurrió tomar un cuchillo de la cocina, pero en el último momento vio que las tijeras que guardaba para cortar el esparadrapo en caso de necesidad terminaban en una punta afilada. Las cogió y al paso por la mesa de recepción cogió uno de los bolígrafos. Llamó al 112 mientras volvía junto al chico. No llevaba toalla, pero se quitó la sudadera y se la ofreció al cirujano junto al bolígrafo y las tijeras. ¿Servirá? Tiene que servir. Ilumíneme con la linterna del móvil. Así lo hizo. Con un movimiento rápido, el cirujano desmontó el bolígrafo, se quedó con el cuerpo de plástico y desechó la tinta y la punta del latón. Luego, con una sangre fría y una precisión encomiable, tomó las tijeras y realizó una punción en la garganta del chico justo debajo de la nuez. Los segundos se hacían eternos bajo la lluvia. Sin sacar la punta de la tijera del orificio, tomó el cuerpo cilíndrico del bolígrafo y lo introdujo junto al cartílago tiroideo. Los movimientos eran rápidos, pero a la vez delicados, para no dañar más al maltrecho muchacho. Una vez introducida la improvisada cánula, el médico sopló a través de ella y el pecho del chico se expandió. El médico volvió a repetir la operación. El hospitalero tragó saliva. Sabía que aquella operación de urgencia solo sería útil si el chico era capaz de respirar por sí mismo a través del tubo de plástico. El médico lo intentó una vez más. Y finalmente el cuerpo del muchacho, tras un pequeño espasmo que el hospitalero interpretó como la liberación de alguna obstrucción, el pecho del muchacho empezó a hincharse sin intervención del médico. Estaba respirando por sus propios medios. La intervención le había salvado la vida. Unos minutos después llegó la ambulancia e inmovilizaron al chico. Ambos hombres permanecieron
bajo la lluvia hasta que las luces giratorias se perdieron en la noche. No dijeron nada. Poco después, cada uno, en su cuarto, trataba de dormir mientras los truenos se oían cada vez más lejanos. Cuando el médico se despertó a la mañana siguiente, el hospitalero ya estaba frente a la hornilla y un intenso aroma a café recién hecho inundaba cada rincón del albergue. Desayunaron en silencio. Cada uno necesitaba asentar la experiencia de la noche anterior y era difícil encontrar palabras que ayudaran. Me marcho, voy a por mi mochila, dijo finalmente el peregrino levantándose de la mesa. Hoy quiero llegar a Fromista. Al volver, el hospitalero estaba frente al albergue, en el sitio donde estuvo el chico apenas unas horas antes. El cielo aparecía despejado y solo los charcos daban testimonio de la tormenta de la noche anterior. Tenía un nudo en la garganta, pero finalmente fue capaz de poner las palabras en orden. Es usted un gran cirujano. No lo deje. La medicina necesita profesionales como usted. El peregrino lo miró en silencio, pero el hospitalero aún no había terminado. Siga usted su camino. Llega hasta Santiago y reflexione sobre todo lo que ha pasado esta noche. Estoy convencido de que, al igual que los peregrinos medievales que pasaban por este monasterio, cuando alcance Compostela estará curado. ¿Usted cree? Estoy convencido, pero por si acaso, dijo el hospitalero con sorna, en las próximas semanas asegúrese de que el pan que coma solo sea de trigo. El cirujano sonrió, hizo un gesto de despedida y se encaminó hacia Castrojeriz. El sol empezaba a iluminar un nuevo día en el alto de Mostelario. Quedaban aún muchas jornadas hasta Compostela y las palabras del hospitalero resonaron en el recuerdo del peregrino. Creo en el poder del camino para cambiar la vida de la gente. El cirujano miró hacia adelante y avanzó con paso firme. Santiago esperaba, con una promesa cercana, más allá del horizonte. Seguimos. Hemos dicho que entre el siglo XVI, finales del siglo XVI y finales del siglo XIX, aproximadamente 300 años, las reliquias estuvieron perdidas. En medio no pasó nada. Pues sí pasó, claro que pasó. Fue la gran reforma barroca que se produce en el siglo XVII y después con Casanova en el XVIII, es decir, la catedral, usted lo sabéis, es absolutamente románica, pero la gran fachada barroca pues, es la construcción posterior que tuvo en el siglo XVIII debido al arquitecto Fernando de Casas y Novoa. Pero además hubo otras muchas movimientos dentro de la catedral y en esencia lo que hicieron fue estropearlo y no tuvieron mucho cariño por cuidar la parte arqueológica y la parte del subsuelo, tampoco tuvieron especial detalle. Tengo que decir que en la documentación de esta parte ha sido una suerte encontrar un artículo de Alejandro Barral Iglesias, que lo tenéis aquí, que es canónico, ha fallecido. El hombre era canónico de la catedral y da una documentación muy precisa de cómo ha ido evolucionando la catedral de Santiago. Dice, bueno, viene el texto de este artículo, dice: de lo que se hace responsable al fabriquero Vega y Verdugo, con el lóculo sepulcral destruido, el pavimento de los mosaicos, el pavimento musivario deshecho, los estratos arqueológicos removidos. Es decir, la reforma no fue especialmente respetuosa con los ritos. La cuestión es que a finales de este siglo XIX, el cardenal Valle y Rico decide buscar las reliquias. ¿Motivos? Bueno, pues se sabe que decidió buscar las reliquias. Los motivos, pues, digamos que hay distintas aproximaciones. Hombre, que fuera la carta del párroco de Embarlo, pues, hombre, a lo mejor no influyó mucho. Sería una situación más o menos anecdótica, pero no sabemos hasta qué punto eso pudo influir. Si seguimos la tesis de Ofelia Rey, a finales del siglo XIX ya había terminado el voto de Santiago, es decir, ocultar las reliquias debido a
voto de Santiago, ya no tenían ningún sentido porque fueron abolidos por la Corte de Cádiz en 1812 y bueno, a un breve periodo de Fernando VII ya definitivamente en el año 1824. Quizás tuvo algo que ver que llegara un canónigo con una personalidad arrolladora, que fue Lope Ferreiro, que fue el canónigo archivero de la catedral, y en 1877 publica una obra llamada El altar de Santiago de Vicisitudes, y puede que sí terminara de convencer al cardenal, a Pallés Rico, para que busque la reliquia. Pero también hay un hecho que quizá pudo estar relacionado, y es el descubrimiento de los restos mortales de San Francisco de Asís a principios de siglo, con lo cual eso evidentemente revitalizó el culto a la reliquia y evidentemente la figura de San Francisco de Asís. Los restos mortales estaban desaparecidos, no se sabía dónde estaban los restos mortales de San Francisco de Asís, incluso contaba que había el rumor de que quizás había subido al cielo en cuerpo y alma, y que por eso no se encontraba en ningún sitio donde estaban los restos. Finalmente aparecieron en 1818, y quizás el hecho de que eso revitalizara el culto por la reliquia y revitalizara la figura de San Francisco ayudó a decidir a Miguel Pallés Rico a impulsar la búsqueda de la reliquia. Pues bien, lo buscan. En 1875 encarga la búsqueda el cardenal a Antonio López Ferreiro y a José Lavín Carrillo. Y la noche del 28 al 29 de enero de 1879, justo detrás del altar mayor, aparecen restos humanos. De hecho, los peregrinos no podemos visitarlo porque el sitio está marcado con una reja negra. Si estiráis el cuello, mejor podéis ver un poquito dónde está la reja, pues decía, ahí era el sitio donde apareció, pero bueno, realmente no es un sitio que sea de visita. Se puede acceder a intentar mirar por la parte de atrás, por la parte de la girona. Pero bueno, aparecen unos restos humanos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo primero vamos a hacer un estudio científico, porque claro, esto en principio son huesos humanos, pero no sabemos qué huesos son, qué es lo que ha aparecido aquí. Y Pallés Rico, pues sí se lo encarga tres científicos, estamos hablando del siglo XIX, ya sí había ciencia. Entonces le encarga un informe a Antonio Gil Casares, que es catedrático de la Facultad de Farmacia, a Francisco Freire, que es catedrático de Medicina, y a Timoteo Sánchez, que es catedrático de Filosofía. ¿Y qué encuentran? ¿Qué es lo que ha aparecido ahí? Pues os traigo un trocito del informe científico que dijeron los señores sobre lo que había aparecido. De los huesos deteriorados y mezclados con tierra, los superiores en mejor estado de conservación, sin orden, fraccionados, sin cartílagos y partes blandas, deteriorados y frágiles, que no existía un solo hueso entero. Los superiores, que no cubría la tierra, estaban en mejor estado de conservación que los restantes, hasta el punto que la capa inferior estaba formada de un número indefinido de partículas óseas. Eso es lo que encuentran a finales del siglo XIX, enterrado un poco desplazado del altar mayor en la parte de atrás. Bueno, pues a partir de ahí empezaba lo que era la batalla eclesiástica de reconocimiento de que el cardenal quería que eso que había aparecido y que habían descrito de esta manera estos tres catedráticos, pues el Vaticano reconociera que eran los huesos del apóstol Santiago. Se crea una comisión de la Congregación de los Ritos para estudiar el expediente, la parte correspondiente del Vaticano, y el que hace las veces del abogado del diablo, el promotor de la fe, fue Monseñor Agostino Caprara. Bueno, pues en un primer intento el Vaticano dice que no hay razones suficientes como para poder afirmar que los huesos que se han encontrado corresponden al apóstol Santiago. El cardenal Santiago insiste y Monseñor Caprara, el abogado del diablo, viaja a Santiago, viaja a España, y a su vuelta pasa por Pistoia, y ese detalle que decía antes Pistoia, que va a ser determinante, es realmente crucial en esta historia. El Monseñor Caprara pasa por Pistoia, y hay un forense, que es Francesco Chiapelli, que dictamina
que los restos de Santiago que se han encontrado en el siglo XIX y la hipótesis mastoidea que tienen allí coinciden. Y eso es determinante para que el Papa León XIII decrete que los huesos que han aparecido allí son realmente los. A modo de detalle curioso, y esto lo afirma Alejandro Barral, la relación de Monseñor Caprara no se conserva completa, solamente se conservan algunos trozos, el resto ha desaparecido. Y esto podía ser el final de la historia, pero no lo es. Y aquí me puso en la pista en un libro fantástico que recomiendo muchísimo de Manuel Garrido, que se llama Camino de Santiago, 12 siglos de historia, en el cual dice que en Padrón hay uno de los huesos que se encontraron en el siglo XIX, un resto de los huesos. Y de hecho, aunque sea una pequeña anécdota personal, la última vez que estuvimos en Padrón, fuimos a la iglesia de Santiago, y supongo que sería el sacristán, el que estaba ya atendiendo, le preguntamos, ¿aquí tenéis un hueso? El hombre se puso muy nervioso y dijo que sí, que era verdad, pero que los peregrinos no podían verlo y que no estaba expuesto en el culto, pero que sí que tienen allí huesos, con lo cual parece que se confirma. Y he encontrado un artículo publicado en el Correo Gallego en el año 2020 que dice que no solo hay uno, sino que hay dos. Y decía que el entonces arzobispo, en 1879, el entonces arzobispo de Santiago, autorizó la retirada de al menos 2 pequeños fragmentos óseos con el objetivo de reactivar el culto jacobeo. Una de estas reliquias la puso a disposición de la mitra, es decir, se trasladó al palacio arzobispal para venerarla el propio prelado, el propio arzobispo. Y la otra se venera de manera permanente en Padrón, con lo cual es posible que todavía haya alguna posibilidad de hacer algún tipo de estudio sobre esos huesos. Y ya, para concluir, me gustaría terminar igual que empecé. Lo importante es que cada uno como peregrino se haga la pregunta que hacía al principio. ¿Realmente importa?